Antes que nada, quiero darle las gracias a a nuestros ponentes que tenemos el día de hoy. Yo soy la doctora Marlene Zamora. Bienvenidos al primer Congreso Internacional del Colegio de Reproducción Asistida de México. Y darle las gracias a todos los que están conectados y van a ver el Congreso tanto vía virtual como los que van a estar aquí vía presencial. Esta plática la grabamos y va a ser diferida por cuestiones de horarios de todos los ponentes y agendas. Y pues antes que nada, bienvenidos todos. Vamos a hablar de esta mesa, la voy a moderar yo, que soy la doctora Marlene Zamora, que es el papel de la histeroscopía en infertilidad y reproducción. Y pues bueno, les presento al panel de expertos. Tenemos expertazos tanto de México como de España, entre ellos al doctor Luis Alonso, al doctor Sergio Jaimovich, al doctor Armando Menocal y al doctor Julián, y brevemente les voy a presentar a cada uno. El doctor Luis Alonso es ginecobstetra, es jefe de la unidad de endoscopía del Centro Gutenberg en Málaga, también de la unidad de cirugía reproductiva de Quirón en Málaga, es fundador y presidente de Global Community of Hysteroscopy, que ahora es el boom, está en el boom de la histeroscopía, y acaba de ser el presidente del grupo de interés de histeroscopía de la AGGL. Bienvenido, Luis Alonso. Gracias. El profesor Sergio Jaimovich, igual, es ginecobstetra de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Llano, director de la Escuela Internacional de Láser en Ginecología de Bulgaria y fundador y copresidente igual de Global Community of Hysteroscopy, vicepresidente igual del Grupo de Interés Especial de Histeroscopía en la AGL, es profesor asistente también de la Facultad de Medicina en la Universidad de Israel, profesor asistente también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Uruguay y también profesor asociado invitado en el Hospital de Ginecología en Beijing. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, gracias. El doctor Armando Menocal, también súper conocido aquí en nuestro país y más allá, profesor de muchos de nosotros, es ginecobstetra, especialista en cirugía laparoscópica avanzada, jefe de cirugía de endoscopia ginecológica y clínica de endometriosis en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán, México. Es el actual presidente de la Federación Mexicana de Endoscopia Ginecológica, médico asociado a la unidad de endoscopia ginecológica en el Hospital Ángeles de Morelia. Y bueno, acaba de presentar e inaugurar es profesor fundador del Centro de Entrenamiento de Endoscopia Ginecológica Karl Storz en el Hospital Ángeles de Morelia. Profesor Menocal, bienvenido, gracias. Gracias, Marlene. El doctor Julián Ruiz Anguas también es ginecobstetra egresado del Instituto Nacional de Perinatología, así como biólogo de la reproducción del Instituto Nacional de Perinatología, profesor examinador del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, vocal del Colegio Mexiquense de Cirugía de Mínima Invasión y también es director de la Clínica de Reproducción Asistida INFIP aquí en Toluca. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, pues hoy en día sabemos que el estándar de oro de la patología intracavitaria, endocavitaria, en cualquier grupo de edad, llámese edad reproductiva, menopausia, posmenopausia, es la histeroscopía. Creo que no tenemos duda de ello, tanto de patología benigna, maligna, diagnóstica, terapéutica. Creo que eso ya no hay duda, el estándar de oro, ¿no? Vamos a enfocar la plática y también por fines de tiempo en hablar de algunas patologías específicas y en esta primera diapositiva vamos a hablar un poco de la miomectomía histeroscópica, el papel que tiene la miomectomía histeroscópica en la paciente que acude por infertilidad o que está con temas de reproducción. Y bueno, esta primera pregunta va dirigida para ti, Sergio, y es, no tenemos duda que el mioma es una patología que nos da mucho problema en reproducción y que los tipo 0 y 1 pues tienen una indicación directa de la miomectomía histeroscópica. Los dos creo que es el coco de todos los que hacemos reproducción de histeroscopía, porque el tamaño, y entonces aquí la pregunta es, ¿nos sirve utilizar algún medicamento previo para la miomectomía? ¿Nos sirve, no funciona, ayuda? Y si existe alguna energía ideal en la paciente que estamos buscando embarazar. A ver, muchísimas gracias, Marlene, por la pregunta. En cuanto al tema de medicación, me imagino que todo el mundo estaría pensando en alguna medicación para reducir el tamaño del mioma.
Y cuando hablamos de la medicación para reducir el tamaño del mioma, estarán pensando unos en los análogos de la GnRH y otros en algo que se sigue utilizando en Latinoamérica, aunque ya no se está utilizando tanto en Europa, que es el acetato ulipristal. Personalmente, si bien los análogos de la GnRH reducen el tamaño del mioma, nos compactan los tejidos y dificultan, perdón, dificultan luego lo que es la resección del mioma. Sin embargo, el acetato ulipristal lo que hace es reducir tan solo el mioma, a diferencia de un estado de hipoestrogenismo que hace el acetato de los análogos, que por eso comprime los tejidos, porque disminuye el tamaño del mioma, pero a la vez disminuye el tamaño del útero. Sin embargo, el acetato ulipristal solo reduce el tamaño del mioma y en ciertas ocasiones, pues sí que es útil. Y sobre todo cuando tenemos en cuestión de que es importante el sitio donde trabajamos, tenemos que tener espacio técnicamente para trabajar en ello. Por ejemplo, un mioma de 2 centímetros, en una cavidad de una nulípara y una cavidad de una multípara son totalmente diferentes, porque en la multípara hay más espacio y esto nos facilita más la cirugía. De aquí que la reducción del tamaño del mioma, ganamos tiempo, reducimos los riesgos de sobrecarga hídrica y nos facilita lo que es la enucleación del mioma. Y cuando hablo de enucleación es porque, desde el punto de vista reproductivo, para mejorar los resultados reproductivos, hoy en día tenemos todos muy claros de que la resección de un mioma debería ser respetando el plano de la pseudocápsula entre el mioma y el miometrio. Y en cuanto a energía, yo no creo que exista ninguna energía que sea ideal. Lo que es ideal es no lesionar el miometrio. Cualquier tipo de energía que utilicemos, sea eléctrica, radiofrecuencia bipolar o láser, no lesionar el miometrio. Está el símil que Luis siempre enseña de la guitarra con las cuerdas y la pelotita entre las cuerdas de la guitarra, que si sacamos la pelotita que distorsionaba las cuerdas vuelven a su posición natural. Lo mismo ocurre en el miometrio. Si no dañamos el miometrio, las fibras miometriales tienen una tendencia natural a contraerse y a devolver y restaurar la anatomía de la cavidad desde el punto de vista reproductivo es lo mejor. Ok, Sergio, creo que quedó claro. El punto importante es lograr cápsula y, o sea, delimitar la cápsula y quitar completo el mioma, y cada quien utiliza tijera, morcelador, receptoscopio, creo que no, ok. Exacto. Gracias. Estás en mute. Perdón. Esta pregunta va para ti, Armando, es si existe alguna estrategia para disminuir el riesgo de adherencias, que es uno de los riesgos que tenemos cuando quitamos sobre todo un mioma, y cuánto tiempo después le recomendamos a esa paciente ya sea buscar el embarazo o someterla a una técnica de reproducción asistida. Bueno, hoy en día se utilizan muchas cosas, se utilizan algunas cosas que ayudan a prevenir adherencias después de cirugías que son potencialmente adherenciógenas, ¿no? Cuando hacemos una miomectomía y vamos a resecar miomas que están encontrados o en espejo, es más fácil que se formen adherencias por la cantidad de tejido que dejamos friable, cantidad de tejido que dejamos más vivo. Lo que dijo Sergio es algo muy importante para la prevención de adherencias, el tratar de trabajar sobre la pseudocápsula. Durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a hacer resecciones de miomas, resecando el mioma sin respetar el plano de la pseudocápsula hasta cortar hasta miometrio. De hecho, cuando empezábamos a hacer miomectomías, hacíamos la resección hasta que veíamos tejido muscular. Eso es un error. Eso es un error porque entonces eso potencialmente nos hace que podamos tener la posibilidad de tener más, de que se formen adherencias. Lo más conveniente es, lo que comenta Sergio, es tratar de respetar la pseudocápsula para enuclear únicamente el mioma. Cuando haces esto, la posibilidad de sangrado posterior a la miomectomía se reduce en forma muy importante, lo que disminuye el riesgo de presentar adherencias posteriores. Y esto aplica también cuando hacemos cirugías de 2 o 3 o más miomas dentro de la cavidad uterina. Eso es más o menos lo que se refiere a qué podemos usar de estrategias para disminuir el riesgo de adherencias. Y otra cosa es el empleo de sustancias que ayudan a disminuir las adherencias, como es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico hace eso, que nosotros podamos disminuir el riesgo de que se presenten adherencias.
en algunas otras, en algunos estudios y en algunos centros procuran dejar a veces un dispositivo intrauterino ligado de levonorgestrel para disminuir la posibilidad de adherencias. Nosotros en nuestro centro nunca hemos utilizado dispositivos para reducir el riesgo de adherencias, simplemente las volvemos a citar al mes después de la cirugía para ver si quedan sinequias o algunas sinequias, las resecamos en consultorio. ¿Y cuánto tiempo después de la miomectomía? Pues básicamente la miomectomía es únicamente histeroscópica. Creo que después de entre el tercer y el sexto mes después de la cirugía, una paciente puede buscar el embarazo sin problema. En cuanto se restablece el endometrio y la cavidad endometrial está bastante bien, creo que una paciente puede ir a su centro de fertilidad para continuar con su tratamiento para reproducción. Que aquí entra un poquito, ¿no?, en controversia el hecho de que si todos los centros de fertilidad hacen histeroscopía previo a los FIPS o no, y nosotros consideramos que después de cualquier procedimiento quirúrgico vale la pena una histeroscopía de control previo a un tratamiento de fertilidad. Muy bien, muchas gracias, Armando. La siguiente pregunta es sobre adherencias intrauterinas. Y esta pregunta va dirigida sobre todo, bueno, esta primera instancia a ti, Julián. Y yo te preguntaría, desde el punto de vista histeroscópico, sabemos que no es lo mismo tener una que otra adherencia a tener como tal un síndrome de Asherman. Cuando llega una paciente con este diagnóstico, integras este diagnóstico, ¿cuáles son tus objetivos principales de esta histeroscopía en una paciente con adherencias? Ok, bueno, específicamente yo de entrada, todas las pacientes que van a entrar a un tratamiento de reproducción asistida, les hago una histerosonografía. No me baso únicamente en la histerosalpingografía. Entonces, con eso tengo muchas más evidencia o más imágenes de qué tan firmes o qué tan laxas pueden estar esas adherencias que me están afectando el sitio donde voy a colocar a los embriones. Y de alguna manera, en esto me puedo basar para poder decidir el tratamiento quirúrgico o histeroscópico de estas adherencias. Generalmente yo manejo el síndrome de Asherman con corte frío, con tijera. La energía monopolar o bipolar para cortar las adherencias se me hace un poco agresivo para estos casos. Entonces, la finalidad de esto es obtener una cavidad lo más amplia posible, tratando de respetar el tejido endometrial sano, tratando de lesionar lo menos posible el endometrio con la finalidad de que esto no sea recidivante, ¿no? Sabemos que muchos pacientes que tienen adherencias muy firmes o zonas muy extensas de adherencias, las posibilidades de que se vuelvan a formar estas adherencias después de un primero o un segundo procedimiento se incrementan, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que busco es obtener una cavidad lo más amplia posible, el tener lesionado lo menos posible el endometrio, o durante el evento quirúrgico tratar de lesionar lo menos posible el endometrio, y por eso estoy utilizando el corte en frío, ¿no?, con tijera. Y básicamente en mis pacientes, después de una histeroscopía con resección de sinequias uterinas, sí, habitualmente sí les mando tratamiento posterior a esto con estrógenos por vía oral, tratando de que el endometrio se empiece a engrosar lo más pronto posible, con la finalidad de disminuir lo más posible la presencia de nuevas adherencias o que se formen nuevamente estas sinequias. Ok, gracias, Julián. Luis, ¿qué estrategias utilizas normalmente en pacientes con adherencias para prevenir adherencias? Ya nos comentaba Armando y Julián un poco desde los estrógenos, pero que si el DIU, que si el balón, que si un globo,
Hoy en día está muy en boga el uso de ácido hialurónico, pero ya sabes que la paciente con adherencias puede llegar a tener, dependiendo del grado, un pronóstico reproductivo reservado. Sí, bueno, realmente la cirugía de los cuadros adherenciales severos, sobre todo cuando tenemos un síndrome de Asherman, yo creo que es la cirugía más complicada a la que nos podemos enfrentar, porque realmente vamos casi a ciegas, en los cuadros verdaderos, vamos a ciegas. Habitualmente lo hacemos ecubiado, buscando los islotes de endometrios que puedan quedar, pero sí es una cirugía compleja, es una cirugía complicada. Y el hecho de ir 3 milímetros por encima del plano o 3 milímetros por debajo, a veces es la diferencia entre conseguir alcanzar la cavidad o no. Es decir, que sí es compleja. Yo habitualmente creo que la parte más importante de la prevención de adherencias es la cirugía en sí. Si vamos por el plano correcto, si vamos cortando tejido adherencial, la posibilidad de que se nos formen adherencias es menor. Si vamos por un plano incorrecto, es decir, vamos a través de miometrio, pues la posibilidad de que no consigamos cavidad y que en un second look pues veamos que está todo colapsado otra vez es muy alto, ¿no? Entonces, la primera parte es la cirugía. Para eso es fundamental planificarla bien, tratar de conocer bien el útero, tratar de ver si hay algún islote endometrial, incluso poner tratamiento previo a la cirugía con estrógenos para que esos pequeños islotes, el endometrio que tengan, crezca lo más posible y poder identificarlo. Y luego, durante la misma cirugía, bueno, cuando uno va cortando por el tejido fibroso, tiene un tacto distinto, tiene una consistencia distinta, tiene un sangrado diferente, incluso un aspecto visual distinto de cuando vamos cortando por músculo, ¿no? Entonces, esa parte es para mí fundamental. Yo empecé haciendo la cirugía con tijeras, en los cuadros de Asherman estamos hablando, y hoy sigo haciendo con tijeras, pero hasta que ya consigo, si tengo la suerte, de localizar el área fúndica o los islotes de endometrio que hay libre, y si consigo localizar un ostium, ya ahí yo creo que podemos decir que hemos triunfado con uno. Si ves los dos, desde luego la cirugía ya se te hace mucho más fácil. Y ahora estoy haciendo una técnica combinada que es que empiezo con tijeras y una vez que localizo un ostium o los dos, cambio la tijera e introduzco el mini resector. Y lo utilizo a corte puro, es decir, lo utilizo como si fuera una tijera. Pero me permite ser muchísimo más rápido, ganar muchísimo más espacio y los resultados que estoy teniendo en ganar sitio en cuanto al útero son fantásticos. Primera parte es esa, segunda parte, reducir las adherencias, que es lo que me has preguntado. Lo clásico es utilizar un tratamiento estrogénico con la idea de que el endometrio crezca, tapice un poco y evite la formación de adherencias. Es verdad que los estudios que hay, bueno, pues los resultados son discutibles, ¿no? Pero bueno, lo utilizamos prácticamente todo. El segundo paso es utilizar algún método de barrera, algo que impida que las paredes se pongan en contacto. Lo clásico era el DIU. El DIU se ha visto que no tiene superficie suficiente como para evitar el contacto de las paredes, con lo cual el DIU fuera. El DIU hormonado tampoco es adecuado, con lo cual DIU hormonado fuera. El DIU quizás que tiene más superficie de contacto es el antiguo, el asa de Lipes, que tiene una forma así como una S, bien, pero yo no sé, aquí es imposible de encontrar, no sé allí en México cómo andáis, con lo cual fuera también. ¿Y a qué hemos pasado? Bueno, pues hay varias opciones. Está la sonda de Foley normal y corriente, está el catete de Worth, que es un catete que se utiliza para los bartolinos. Es parecido, lo que pasa es que al ser más corto, pues no deja parte de Foley hacia afuera y no hay que cortar la punta, bueno, es más cómodo. Y luego hay un catéter que sacó Cook, que era triangular, pero que no sé, ahora tampoco se puede encontrar aquí, con lo cual fuera también. Así que nos estamos quedando con Foley y con el catéter de Worth. Y luego, en cuanto al uso de los antiadherenciales con ácido hialurónico y con carbocelulosa, la idea es dejar algo en cavidad que se mantenga durante un tiempo y que evite el contacto de las paredes, ¿no? La idea es muy buena. Ha salido incluso, ahora se publicó en Jamie hace poco un artículo de una especie de hoja que se pone, el NIF. La idea es buena, pero es verdad que los resultados que tenemos a día de hoy tampoco dicen que sean lo mejor para prevenir adherencias. Probablemente porque el secreto de la prevención de adherencias no esté ahí, sino en lo que os he comentado antes, está en el paso previo que
es la cirugía. Así que yo creo que una mala cirugía, da igual lo que pongamos, y una buena cirugía probablemente da igual lo que pongamos, aunque seguimos utilizando las medidas de estrogenoterapia y yo sí utilizo bastante el catéter de Foley. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, todas y muy Vale, completas. Sí, gracias. Creo que es lo que vale. tratamos de hacer todos, de devolverle la arquitectura a esa cavidad y tratar de lastimar ese endometrio que ya de per se viene dañado. El siguiente paso, Marlene, es, una vez conseguido el espacio, es a ver cómo conseguimos recuperar el endometrio. Sí, Pero eso es tema ya casi es un casi de otro simposio. Sí, es correcto. Gracias. Seguimos contigo, Luis. Vale. Manejo de las malformaciones uterinas. Esto también ha sido un tema que ha cambiado en los últimos años, porque ha cambiado la clasificación incluso internacional de las malformaciones uterinas. Y bueno, tú eres uno de los pioneros en este tema de la nueva clasificación del útero dismórfico. Creo que no hay duda que la malformación uterina número 1 es el tabique uterino y que puede ser la de mejor pronóstico reproductivo. Y creo que el gran reto hoy en día es el útero dismórfico. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estudio adyuvante utilizamos para tratar de tener una buena correlación histeroscópica con el previo? Creo que todos manejamos un ultrasonido 2D, todos como ginecólogos son nuestros ojos de la primera instancia, pero pues hay hidrosono, yo soy fan de la hidrosonografía, la verdad es que casi a todas les hago, pero a mí me gusta. Ahora viene el boom del ultrasonido 3D, la resonancia magnética. ¿Cuáles son los estudios que nos pueden ayudar más a la planeación de una cirugía en las malformaciones uterinas, Luis? Claro, mira, el gold estándar en el diagnóstico de las malformaciones uterinas sigue siendo hoy en día la combinación de laparoscopia y histeroscopia. Es decir, eso es lo que mayor precisión diagnóstica tiene. Pero es verdad que tanto la resonancia magnética como la ecografía 3D tienen un diagnóstico casi cercano al 100%. Es decir, que podrían sustituir las dos técnicas a la combinación de laparoscopia e histeroscopia. Con lo cual, si tuviéramos que elegir, la resonancia, 1, es una técnica que es cara. 2, no depende del ginecólogo. Es decir, nosotros ordenamos la prueba, que la hace un radiólogo, normalmente la interpreta un radiólogo y nos emite el resultado que, bueno, si nosotros estamos acostumbrados a verlo, corroboramos lo que nos pone allí, pero hay muchas veces que o te mandan solo el informe y no te mandan las imágenes. Es decir, que no es una prueba que el ginecólogo sea el que lo valora. La ecografía 3D sí, el propio ginecólogo es el que valora. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, la mejor prueba que hay hoy en día para correlacionar lo que estamos viendo o incluso para diagnosticarlo y luego confirmarlo por histeroscopia es la ecografía 3D. Yo creo que son dos pruebas que van de la mano, la ecografía 3D y la histeroscopia. Es verdad que, claro, por desgracia, no en todos los centros se dispone de una sonda 3D, que es cara, no en todos los centros se dispone de un histeroscopio, no en todos los centros. Yo sí que estoy convencido que las unidades de reproducción mínimo deberían tener una ecografía 3D o una sonda 3D vaginal. Y desde luego el disponer de una histeroscopia, porque si vamos a encontrar algo anormal por ecografía, tendremos que solucionarlo de alguna manera. Ahora, para la posibilidad de diagnóstico en consulta, si a mí me tuvieran que quitar uno de los dos diagnósticos, estoy hablando, entre histeroscopia y ecografía 3D, y me tuvieran que quitar uno de los dos, bueno, pues yo probablemente para el diagnóstico, fíjate que me estoy tirando piedra encima, prescindiría de la histeroscopia y me quedaría con la ecografía 3D. Evidentemente, si diagnostico y luego no puedo tratar, me quedo un poco cojo, ¿no? Porque, bueno, estoy viendo la malformación y ¿qué hago ahora con ella? Claro. Y luego, siguiendo aquí ya filosofando un poco, el tema este de las malformaciones uterinas, yo creo que se ha enfangado un poco y se ha embarrado. No sé si utilizáis allí esta expresión, porque hasta hace 5 años yo creo que todos teníamos claro que una paciente con un útero septo y malos resultados había que operarlo. Y no había mucha duda, parecía que el criterio estaba claro y tal. Y de pronto llegan los holandeses y nos dicen que han hecho un estudio muy bueno, que lo llevan anunciando un montón de tiempo y luego parieron un ratón y salió un estudio malo, corto y encima con un resultado que nos dejó a todos fuera de juego.
y encima le dieron bombo. El problema no es que lo hicieron, Sí. sino que le dieron mucho bombo a través de la sociedad europea. Con lo cual, bueno, pues hay un debate ahora tremendo. Y ya el debate de si hay que operar o no hay que operar, encima se han metido los que hacen ecografía para decirnos que la ecografía que la hacemos muy mal y que no tenemos ni idea de lo que es un septo, con lo cual ya no sabemos lo que es un septo, si hay que operarlo, qué hay que hacer. Sin embargo, todas las sociedades de fertilidad, por lo menos la europea, aconsejan en pacientes con fallo de implantación o aborto de repetición estudiar muy bien el útero para buscar si hay malformaciones. Claro. O sea, daros cuenta del contrasentido, que ellos te hacen mucho hincapié en que tienes que estudiarlo, pero si lo encuentras no hagas nada. Entonces, ¿para qué lo vamos a estudiar, no? Entonces, ya te digo, es un terreno que se ha complicado mucho en los últimos 4 años, o nos lo han complicado, algo que parece que lo teníamos bastante claro. Así que Sí. nos queda aquí lucha todavía Sí, por ya delante. sé. Pero creo que para los que hacen reproducción, no hay duda que el tabique sigue siendo un tema que hasta explicarle a la paciente y decirle, tienes tu tabique, te lo voy a dejar, solo si abortas te lo quito. La verdad es que es algo difícil. Bueno, fíjate, ahora se han publicado, o recientemente hemos publicado nosotros, grupos de trabajo en los que estamos, se ha publicado un metaanálisis muy interesante en JAMA, la revista americana de la Sociedad Americana, sobre metiendo todos los trabajos que hay, se ha hecho una revisión sistemática y metaanálisis muy serio, y se ha visto que la cirugía del septo disminuye las tasas de aborto del primer trimestre, tanto en septos completos, ahí no hay duda, es decir, un septo que alcanza el orificio cervical interno, ya puede venir el ecografista del mundo que quiera, que eso es un septo. El problema está en los subseptos, con las distintas clasificaciones, que unos los catalogan de septo, otros de arcuato, otros se quedan ahí a mitad de camino. Pero este trabajo lo que viene a demostrar, incluyendo el estudio de los holandeses, incluyendo el estudio de Ricken, que la cirugía del septo disminuye las tasas de aborto del primer trimestre. Y eso ha sido bastante interesante y, de hecho, la propia revista al mes siguiente sacó un editorial a favor de la cirugía mientras no haya estudios randomizados aleatorizados de calidad. El presentado por los holandeses no se puede hablar de calidad. Entre otras cosas porque han ido cambiando los criterios 3 veces de inclusión. Eso no se hace en ningún estudio, que tú cambias los criterios de inclusión 3 veces. Entre otras cosas porque el criterio de diagnóstico de septo lo han ido cambiando en el tiempo y han ido cambiando incluso la clasificación. Ese estudio no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero sí que es importante eso, lo que ha salido de este trabajo, de que la cirugía del septo, en concreto, disminuye las tasas de aborto del primer trimestre. Con lo cual, una mujer con aborto del primer trimestre y un septo, yo creo que casi todas las clínicas de reproducción medio sensata pues le tratarán el septo antes de volver a intentar un tratamiento, claro. Claro. Me estoy explayando, ¿eh? No, pero está bien. O sea, creo que se debate y con ese estudio todos empezamos y creo que muchos no a favor, eso es cierto. Y ahora hablemos un poco del dismórfico, Sí. que es como el dolor de cabeza de todos los que hacemos reproducción, porque no es fácil el diagnóstico, 2D no lo detectas tan fácilmente, a veces es una exclusión de que porque tengas un fallo de implantación o no se esté embarazando. Entonces, una vez que ya lo diagnosticamos, viene el gran reto de cómo lo corregimos o cómo mejoramos el pronóstico reproductivo de esa paciente. Entonces, Yo mira, y además aquí en los congresos de reproducción, por aquí, por España, por Europa, cuando hablamos del dismórfico, yo a los que hago reproducción siempre le comento que le hagan la misma pregunta a las pacientes. Y preguntarle a la paciente cuando viene a la consulta, y además suelen ser pacientes con endometrios un poco justos. Te llegan endometrios de 6 milímetros, 7, tienes que ponerle una dosis extra de terapia hormonal o añadirle sildenafil, peptosifilina. Hay veces que te cuesta conseguir un endometrio bueno. Llegas a 8, pero bueno, 8 porque queremos realmente que sea un 8, pero no es el 8 que sí, estamos convencidos, ¿no? Preguntarle a esa paciente cuántas reglas tiene antes de empezar el tratamiento. Y eso yo creo que deberíais preguntárselo a todas las pacientes que os llegan a una unidad de reproducción. ¿Cuántos días de regla tiene? Y la respuesta automática va a ser normal. Bueno, pero ¿cuántos días? Y dice, 2, 3 ya de entrada suena a no mucha regla.
Y si le preguntáis, ¿y cuántas compresas os ponéis el día que más? ¿Cuántas utilizáis? Y te van a decir, pues, dos o tres. Es decir, una mujer que tiene 2 días de regla y el día que más cantidad tiene se pone 2 compresas en todo el día o 3 compresas en todo el día, ahí tienes un problema. Y tienes un problema a nivel de endometrio. Ahora tendremos que investigar por qué tiene ese endometrio. Y la causa más frecuente es, 1, cuadros adherenciales, que hemos hablado hace un rato. Si no tiene toqueteo de útero, no tiene cirugía por un pólipo, por un mioma, no le han hecho legrado, esa causa casi que la podemos descartar, que sea por adherencias. Porque los cuadros de tuberculosis aquí en España no hay apenas y yo creo que allí tampoco tendréis vosotros mucho. Y la otra posibilidad es que tenga algo a nivel estructural del útero en cuanto al tamaño. Hay que pensar en un unicornio, tienen poca regla, y hay que pensar en úteros dismórficos. Y para mí el diagnóstico, claro, yo empecé viendo el útero por dentro, esa imagen que sale ahí a la izquierda, que es muy bonita. Bueno, pues el asa ese, la longitud que tiene el asa de lado a lado son 3 milímetros. Y claro, si tú ves ese tubo con un asa que tiene 3 milímetros y que prácticamente con 2 asas ha ocupado toda la cantidad, esa es una cavidad muy tubular. Haciendo una ecografía 3D, tú puedes ver úteros que son estrechos. No todos los úteros estrechos tienen forma de T. Entonces, no vayáis buscando la T, no vayáis buscando una forma de T, porque hay veces que es una forma de I latina o una forma de Y. Buscar la anchura que tiene a mitad de la cavidad. Nosotros establecimos una regla que era a 10 milímetros del fondo y lo que vimos es, comparamos 50 pacientes diagnosticadas de útero dismórfico con 50 pacientes diagnosticadas como útero normal, sin niños ninguna, sin haber tenido embarazo a término. ¿Y qué se vio? Bueno, pues se vio que las que estaban catalogadas como normal, todas tenían más de 10 milímetros en ese punto. No había ninguna que tuviera menos. Y en cambio los dismórficos, todas menos 3 estaban de 10 para abajo en ese punto. Entonces, claro, eso nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque a veces en el dismórfico estamos mirando solo la forma o los ángulos. Hay una clasificación CUME que mira el ángulo de arriba, el ángulo T, la distancia, pero no estamos mirando la anchura. Y la definición del dismórfico es un útero estrecho por engrosamiento de las paredes laterales. Bueno, pues si es un útero estrecho, vamos a medir lo estrecho que es y vamos a tratar de establecer un punto de corte de cuándo se considera estrecho, ¿no? Así que esa regla del 10 que la llamamos, la verdad es que la aplicamos siempre y nos coincide los úteros que histeroscópicamente lo ven muy estrecho con esa anchura por debajo de los 10 milímetros. Esa es la parte del diagnóstico. La parte más fácil es la parte de la corrección. En la corrección, hoy en día, la primera serie que yo publiqué era con tijeras y todavía hay mucha gente que la sigue haciendo con tijeras. Como ya pasé al miliresector, se puede hacer también con aguja bipolar, con el VersaPoint o la de Stork. La técnica es similar. Lo que tratas de hacer es ampliar y conseguir una cavidad triangular. Eso no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y los resultados son espectaculares. Nosotros la serie primera que publicamos era niño previo a la cirugía 0 y post cirugía la tasa de niño en casa, no de embarazo, de niño en casa era de un 64%. Esos resultados son apabullantes, pero es que los distintos grupos que ha habido a nivel internacional, incluso con distintas técnicas, hay personas que utilizan el resector, personas que utilizan la tijera. Sergio publicó una serie hace poco con láser. Da igual la técnica, porque los resultados al final son similares. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, pues si da igual la técnica y el instrumental y los resultados son similares, quiere decir que el útero tiene mucha importancia, que hasta ahora no se le ha dado. Y luego hay un dato muy, muy curioso de las series estas, que, claro, todas estas son pacientes que nos llegan o por aborto de repetición o por fallos de implantación. Mínimo tenían que tener 2 IVF, 2 fecundaciones in vitro que no hubieran conseguido niños. O 2 abortos previos. Bueno, pues en las pacientes del grupo de infertilidad, incluso con técnicas de reproducción, la tasa de embarazo espontáneo tras la cirugía fue altísima. ¿Qué quiere decir? Que es que el factor uterino es importante, que hasta ahora se nos ha olvidado, nos hemos centrado en el embrión, que ya somos capaces de biopsiarlo y si no, en España por la ley somos capaces de tener un embrión donado, con lo cual el embrión ya puede dejar casi de ser un problema.
Hemos pasado al endometrio, que somos capaces de hacerle todos los estudios habidos y por haber, pero no hemos olvidado del recipiente, del útero, porque nunca se le ha dado importancia, ¿no? Bueno, pues esto puede demostrar que el factor uterino existe, claro que existe. Ok, creo que nos quedó claro a Vale. todos, desde de la mano, cómo se comporta clínicamente, cómo lo podemos diagnosticar y cómo lo podemos tratar, ¿no? Okay. Hay pacientes con úteros dismórficos que van a requerir más de una histeroscopia. O sea, ya le hiciste No, tijera, ya le hiciste Versapón, claro, no. y Si vas a hay, tener que hacer una tercera, ¿o no? claro, no. Si hay pacientes que no precisan cirugía de entrada con úteros dismórficos. Okay. Entonces hay un tipo de útero dismórfico que es el útero infantil. Sí. La europea solo contempla el infantil, pero podría estar también metido el lipoplásico. Son úteros más pequeñitos de lo normal, Más cortos, ¿no? y eso hace que la cavidad sea más pequeña. Esa paciente, si de entrada le hacemos cirugía, probablemente cuando hagamos un second look, pues veamos que no hemos conseguido el espacio suficiente. Pero porque es que el útero es pequeño, con lo cual no nos van a salir las medidas adecuadas para una cavidad normal. Ese tipo de úteros, nosotros lo que estamos haciendo es una terapia hormonal previa. Y después de esa terapia hay un porcentaje de pacientes que no hace falta hacerle nada. Es decir, aplicando esa terapia hormonal conseguimos que el útero agrande y eso repercute en la cavidad y la cavidad se nos queda ya de medidas normales. Okay. Entonces, no es los úteros pequeños o el útero infantil no tienen de entrada, por lo menos es la opinión nuestra y como lo estamos manejando, no tienen de entrada un tratamiento quirúrgico, ¿no? Es un tratamiento médico y luego, según la evolución, se operan o no. Si entramos quirúrgicamente en esos úteros, probablemente cuando hagamos la revisión, pues veamos que nos queda espacio y tengamos que volver a operarlo. Yo nunca he vuelto a operar a una paciente de estas 2 veces, ¿no? Ok. Gracias, Luis. Nada. Pasamos al siguiente tema, que es embarazo y bueno, aquí creo que es un tema súper interesante porque también se están cambiando estos paradigmas, ¿no? O sea, el paradigma de antes cómo se te iba a ocurrir a hacerle a una paciente embarazada una histeroscopía, ¿no? O sea, creo que aquí entran retención de restos placentarios, ectópicos cervicales, las embrioscopías con estos fallos de aquellos embarazos que se detienen y la retención de restos ovuloplacentarios, ¿no? Y creo que la histeroscopía antes, pues ni por aquí nos pasaba que podíamos hacer eso y creo que hoy se están cambiando esos paradigmas y ustedes son como también pioneros en este tema. Y esta primera pregunta va para ti, Armando, es ¿qué hallazgos histeroscópicos has encontrado en las pacientes a las que tú les haces embrioscopía? Bueno, lo primero es que el hacer la embrioscopía, la indicación de hacer una embrioscopía habitualmente es por pérdida gestacional recurrente. Hoy en día, por ejemplo, acaban mis compañeros y amigos Luis Alonso y Sergio, tuvieron en Málaga un encuentro para hablar de que ya no se deben hacer procedimientos a ciegas. ¿Sí? En la embrioscopía nosotros podemos revisar el embrión y poder mandar adecuado tejido para estudio de cariotipo. Y también permite observar anormalidades o malformaciones en el crecimiento de los embriones que estamos revisando. Y eso es los hallazgos que con más frecuentemente vemos. Vemos focomelias, vemos algunos sitios anormales de implantación, ¿sí? Muchas cosas. Entonces, hoy por hoy creo que el que tenemos la posibilidad de por ejemplo, en cuanto a la retención de restos de la concepción, que tenemos sacos gestacionales que se encuentran retenidos, es mucho mejor cuando nosotros tenemos el acceso a la cavidad uterina a través de una histeroscopía y poder resecar el sitio de la implantación sin dañar todo el resto de la cavidad uterina y todo el resto del endometrio. El tener una posibilidad de poder enviar a estudio de cariotipo en este tipo de pacientes tejido para cultivo del embrión en forma específica se me hace algo bastante bueno. Y entre los hallazgos que más de impacto que más hemos encontrado es precisamente eso, ¿no? Las malformaciones que llegamos a encontrar
¿sí? Los sitios de implantación, ¿sí? Y la posibilidad de esto de poder resolver los procedimientos vía histeroscópica ya no a ciegas. Más o menos, básicamente, no sé, Sergio, ¿qué opinas? Pues esto, al ver por la primera vez que realicé una endoscopía, ver una espina bífida, claro, es el primer caso y de repente te encuentras con esto, entiendes las posibilidades que tiene y hoy ya lo hacemos de forma rutinaria, todo el tema de la embrioscopía, para poder, más que nada, darle tranquilidad a las mamás o a las futuras mamás, dado que una mujer que ha pasado por un aborto diferido, enseguida se pregunta el por qué y acto seguido empieza a pensar, ¿será porque habré cogido peso, porque no he descansado, porque me tomé tal medicación? Y se autoinculpa. El poder decirle que hay una malformación les da tranquilidad. Y nosotros en esta serie, en un 57% de las embrioscopías, vemos malformaciones externas en los embriones. Estamos embrionando de embriones de hasta 10 semanas, o embriones de 1 centímetro a 2 centímetros, muy pequeñitos. Y yo creo que esto tiene mucho futuro. Y luego yo creo que acabará todo el tema del legrado sustituido por hacer las cosas de forma bajo visión directa. De hecho, nosotros, una vez que hacemos la histeroembrioscopía, miramos dónde está la implantación del embrión, dónde está implantado, y cuando se hace la evacuación por aspiración, el residente sabe que no puede tocar ninguna otra pared que no sea la pared en la que sabe que ha visto que está la implantación. Y cuando acabamos de hacer la evacuación, pues entramos otra vez con histeroscopio y nos aseguramos de que no haya ningún resto. Pues el 100% de los pacientes se van a casa sin ningún resto retenido. Claro, esto es un avance que yo creo que con los sistemas de extracción de tejido, los morceladores, cuando acaben de diseñarse correctamente, yo creo que se acabó el legrado y todo se hará con esto bajo visión directa. Sí. En cuanto a eso, nosotros, yo creo que la histeroscopía cambió con la llegada del uso de los mini receptores, porque el uso de los mini receptores hoy nos permiten operar y hacer procedimientos en consultorio con energía que antes no podíamos hacer. Nosotros tenemos alguna experiencia haciendo resección de sacos gestacionales en el consultorio, sin anestesia, y únicamente resecar lo que dice Sergio. Vamos y quitamos únicamente el sitio de implantación. Eso nos garantiza a nosotros que todo el resto de la cavidad uterina se queda perfecto. Creo que un punto aquí importante que nos puede ahorrar a futuro tener que corregir adherencias va a ser esto, el que realmente se ofrezca como primera instancia la histeroscopía en el manejo de los restos ovuloplacentarios. Entonces, yo aquí te diría, Sergio, ¿por qué sí la histeroscopía debe de ser la primera indicación en estas pacientes? ¡Ay, qué bonita pregunta! ¿Verdad que sí? Bien, yo sé que en muchos sitios se siguen haciendo legrados. Yo quiero situar el legrado en su correcto punto. No sé si la gente es consciente de que el primer legrado se realizó en París en 1846, con una cureta, igual que se hace hasta hoy. Quiero decir que la medicina, sobre todo la cirugía, ha avanzado, ha habido innovación en todo. Tú, Marlene, has dicho de la innovación que está habiendo en todo el tema de la histeroscopia, con ópticas mejores, de mejor diámetro, con nuevos sistemas para nuevas energías. Es decir, hay innovación. ¿Por qué en este sentido se siguen haciendo a ciegas? ¿Por qué en todo lugar del cuerpo humano, cuando haces una biopsia, se sabe exactamente lo que se está biopsiando? Y cuando entramos en el útero, metemos una Cournier, una Pipelle a ciegas y a ver si pillamos lo que hay dentro. O sea, no entiendo el concepto de hacer las cosas a ciegas cuando disponemos de una tecnología que nos lo permite realizar bajo visualización directa. Entonces, los restos ovulares no tiene sentido hoy en día hacerlo a ciegas con un legrado. Incluso en los centros donde solo se disponga de un resectoscopio, que es lo que hay en cualquier centro, en cualquier parte del mundo que hace histeroscopia, el resectoscopio de 26 frames, pues se puede hacer bajo visualización directa usando la misma asa que se usa con energía, en este caso sin energía, a no ser que sea un vaso sangrante. Y esto Luis siempre lo explica, la clasificación de Gutenberg, los restos ovulares que tienen poca vascularización. Esto es muy fácil. El de grado Gutenberg grado 3, que tiene mucha vascularización, probablemente se necesite hacer, si se utiliza este sistema, se necesitará coagular, pero en la mayoría de restos ovulares que vemos en el día a día, la mayoría con el asa fría se puede separar
los restos. Yo he separado cotiledones enteros de 5 centímetros con el resetoscopio. Se puede separar todo siguiendo el plano. No tenemos que ir sacando trocito a trocito. Lo importante perdón, es realizar la separación del plano donde está adherido, donde está implantado y ya está. Con restos más pequeños ni lo digo. Y acabamos de salir, esta semana acaba de salir una publicación nuestra en el que compara los restos ovulares hasta 2 centímetros en consulta versus en quirófano con el receptoscopio. Y no hay diferencias en cuanto a resultados de éxito, pero sí hay diferencias en cuanto a la comparación de las complicaciones. En quirófano, al hacerse una dilatación del cuello para poder entrar con un receptoscopio de 26 frames, hay más perforaciones, hay más daño cervical. Sin embargo, cuando se hace, como ha dicho Armando, en consulta, con un mini receptoscopio que no requiere dilatación, con unas pinzas que están en cualquier centro, unos restos hasta 2 centímetros, pues es mucho mejor para la paciente y nos ahorramos complicaciones. Sé que eres amante del láser, porque aparte, y que aquí en México se usa poco, creo yo. Cada vez hay más centros donde ya empezamos a usar el láser, pero todos estos procedimientos de retiro de restos, si llegas a usar energía, ¿haces uso de láser o alguna otra? Mira, yo por ejemplo, en algún ectópico que he tenido en la cicatriz de la cesárea, que he empezado a hacerlo porque parecía fácil y que no iba a sangrarme con unas pincitas, y cuando he visto que ha empezado a sangrar, pues el láser como elemento de coagulación va muy bien. A ver, yo no creo que sea el elemento ideal necesario como energía para restos ovulares, porque sigo opinando que la mayoría de ellos no requieren energía para poderlos evacuar. El láser, ya que lo has nombrado, es una energía, sobre todo el que se utiliza en histeroscopia, es un láser diodo, que es el láser más frecuente, el que se encuentra, que se usa de la depilación láser, o que se usa en el mando a distancia de la televisión en casa. Es un láser de bajo coste, no es caro, las fibras son reutilizables y se trabaja con una longitud de onda que tiene unas características muy especiales, que tiene tanto afinidad por el agua, por lo tanto, si tiene afinidad por el agua, corta y vaporiza muy bien el tejido, pero a la vez tiene afinidad por la hemoglobina, y de esta forma, de forma simultánea, va coagulando. Entonces, cuando tenemos que hacer cualquier tipo de cirugía de la cavidad uterina, es un elemento muy bueno. Y si la cirugía se realiza en consulta y sin anestesia, la gran diferencia que hay entre la energía bipolar que puede tener un receptoscopio y la energía del láser es que la dispersión de calor, perdón, la distensión del calor del láser es de 0,5 a 1 milímetro. Por lo tanto, la paciente no lo nota en ninguna de las maneras, no hay dolor y se puede trabajar muy bien con ello. Ok. ¿Tú usas láser, Armando? No, yo utilizo mini resectoscopios. Okay. Tengo mini resectoscopio de 15 y de 18.5 y esos me van muy bien. De hecho, la verdad yo creo que ha venido a revolucionar esto. Desafortunadamente el láser casi no hay en México. Sí, no. Hay una persona que distribuye láser en México, pero no hay. En Latinoamérica yo creo que es uno de los ámbitos donde más ha estado creciendo, porque hay compañeros en Colombia, compañeros en Argentina, y yo lo que he visto es que como es una energía de uso relativamente barata, porque como las fibras son multiusos, es económico por procedimiento, yo he visto que el crecimiento ha sido el mayor crecimiento, porque todos contactan conmigo para pedir consejo y explicarme las primeras, y yo creo que el mayor crecimiento que ha habido es en Latinoamérica. Ok. Bueno, gracias a ambos. Bueno, el siguiente tema, ya lo evitarán, el siguiente tema es para el tema de endometritis. Es otro de los dolores de cabeza, creo que para nosotros. Es el tema de fallos de implantación, pérdidas repetidas de la gestación asociadas a endometritis. ¿Y cuáles son los datos sugestivos más frecuentes de endometritis, Luis? Endometritis es otro caballo de batalla que tenemos importante. Sí. Y la estamos viendo mucho, claro, evidentemente en pacientes en tratamiento de reproducción y con fallos de las técnicas de reproducción, fallos de implantación. Y yo la pregunta que me hago, no sé si la endometritis estaba antes o no, que eso es complicado de saber. Es decir, cuando la paciente va a empezar todos los procesos y todavía no se ha hecho ninguna FIP, ¿estaba ya la endometritis? ¿O a consecuencia de las FIP, las pruebas de transfer, sea las ecografías, el cambio de la flora vaginal y la microbiota, eso a la larga nos ha desarrollado la endometritis, ¿no? Entonces, eso, lo del huevo o la gallina, aquí lo tenemos complicado.
ok. Histeroscópicamente llama mucho la atención. La verdad es que cuando tú ves una cavidad con endometritis, la presencia, como esa fotito, sobre todo de los micropólipos, ¿no? Fue de lo primero que Ciccinelli describió, edema, áreas hiperémicas, es decir, que es muy visual el diagnóstico y con muy buena correlación entre lo que se ve por histeroscopia y los resultados de la anatomía patológica. Es verdad que no está establecido ni por parte de patología ni por parte de histeroscopia cuál es el número mínimo para hablar de endometritis. Yo entro a una paciente y le veo 2 micropólipos en toda la cavidad y yo no la catalogo de endometritis. ¿Cuántos números de células plasmáticas por campo son necesarios para diagnosticar la endometritis? Pues tampoco está la cosa definida, con lo cual, claro, si vemos una célula plasmática por campo, hay autores que dicen que con una que se encuentre ya se debe catalogar de endometritis. Es muy difícil ver la repercusión que tiene cuando todavía no tenemos criterio de severidad, de grados, y bueno, estamos comparando a veces la paciente que parece una endometritis porque vemos un micropólipo con la paciente que tiene una cavidad que es horrorosa, todo lleno de micropólipos, de edema, áreas congestivas, sangrantes, que evidentemente tú ves que ese endometrio no nos va a funcionar. Sí, en esos pacientes, esos casos más severos o más generalizado la endometritis, que afecta a más partes de cavidad, que no está focalizado en una zona. Bueno, pues se ha visto que se influye mucho en las tasas de implantación, que nos las tiran abajo. Parece que se relaciona más con los abortos, Ya digo que no sé si es que después del aborto se ve la endometritis o no. Uh-huh. Y ahora acabamos de publicar que hemos visto que pacientes que tenían con el test de receptividad previo y una endometritis, un endometrio no receptivo, que la corrección de esto mejora y que la corrección de la endometritis mejora. Igual que con las pacientes con útero dismórfico, hemos visto que la corrección del útero dismórfico mejora la receptividad y te pasa de un no receptivo a un receptivo, ¿no? Es decir, que evidentemente la receptividad endometrial en pacientes con cuadros avanzados de endometritis se altera. Hay un estudio de Kuroda que demuestra esto, que me parece a mí que es muy bueno porque pone de manifiesto ese cambio en la receptividad, ¿no? Así que endometrios que veamos una cantidad importante de micropólipos con zonas, placas rojas y zonas edematizadas, histeroscópicamente, desde luego tenemos que sospechar una endometritis. Y ya pasamos a las pruebas de diagnóstico de biopsia, que yo creo que Julián nos va a hablar de este tema. Te lo he dejado votando, Julián. Sí, gracias. No, yo creo que sí es un problema la endometritis, desde que no existe un criterio como tal para decir esta paciente tiene endometritis o no tiene endometritis. Uh-huh. Hay muchos estudios, hay muchos reportes de, como tú habías comentado, de Ciccinelli, en donde a través de histeroscopía dice que efectivamente los micropólipos, las zonas de quimosis, esta imagen afresada de coloración rojiza con puntos blancos en la cavidad endometrial son sugestivos de endometritis. Pero todavía no hay un consenso de como tal que diga, sí, efectivamente, esto va a ser una endometritis. Nos hace sospecharla, sí, pero que tengamos un criterio diagnóstico como tal a través de histeroscopia, no. Ahora, en cuanto a la correlación de lo que encontramos o lo que vemos a través de histeroscopia con una biopsia o con inmunohistoquímica, pues también es muy controversial. ¿Por qué? Porque a través de un estudio histopatológico también ni siquiera tenemos un parámetro bien establecido de decir, sí, efectivamente, una sola célula plasmática nos va a dar el diagnóstico de una endometritis. Hay otras que dicen que tienen que ser 3, otros estudios hablan de 10, entonces ni siquiera hay un consenso como tal para decir, a través de esto sí vamos a decir que esta paciente tiene endometritis. Hay muchos errores también en cuanto a la técnica, ya sea inmunohistoquímica o a través de histopatología para decir si lo tiene o no lo tiene, que si las diluciones tienen que ser 1 a 100, 1 a 1000, etcétera. Lo que sí es que creo que la inmunohistoquímica con la detección de los CD138 nos ha ayudado un poco más a poder diagnosticar
una paciente con endometritis, ¿no? Ahora, ¿cuál es la correlación que existe entre los hallazgos que tenemos a través de una histeroscopia con los hallazgos o la correlación histeroscópica? Pues también es muy controversial y yo creo que va a tener mucho que ver con la experiencia de cada persona, ¿no? Estudios de Cuccinelli nos hablan que sí podemos tener una sensibilidad muy cercana al 100%, con una especificidad también muy cercana al 100% para detectar la endometritis, pero bueno, pues es una persona, Cuccinelli pues, es un experto y tiene muchísima experiencia en cuanto a esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tenemos tanta experiencia y decimos, bueno, es que si esta paciente se nos fue, no tenía una endometritis por histeroscopia y pues vamos a terminar haciendo una biopsia o vamos a terminar haciendo un test de receptividad endometrial para tratar de encontrar la posible causa de un fallo repetido de implantación o de un aborto de repetición. Entonces yo creo que por ejemplo, en estos casos específicos, en donde tenemos pacientes con fallos repetidos de implantación o pacientes con abortos de repetición, después de haber hecho todos los estudios tratando de descartar las causas más frecuentes, pues sí es un coadyuvante la histeroscopia en cuanto a poder evaluar la cavidad endometrial, pero no es el estándar de oro para decir, esta es la causa por la cual estas pacientes están teniendo su problema, ¿no? Yo creo que todavía la inmunohistoquímica o los estudios histopatológicos nos pueden ofrecer un poco más de luz en cuanto a este tipo de patologías. No sé si alguien quiera opinar algo más, pero lo que he leído y lo que hay en la literatura es que sí, efectivamente, no hay una correlación tan importante en cuanto a la detección a través de una histeroscopía con los hallazgos histopatológicos siempre, ¿no? Bueno, hay de hecho dos tipos de endometritis. Bueno, hay una Sí, la endometritis crónica y la aguda, ¿no? claro, la aguda yo creo que ni los patólogos tienen duda, ¿no? de que hay una endometritis y Claro. ha habido, entre comillas, que enseñarle a que busquen esta endometritis, no la aguda. Claro. La aguda cuando eso está lleno de células inflamatorias y pus, bueno, hay pocas dudas, ¿no? Sí, Esta tú lo sabes que ha habido que, mira, búscame los CD138, mira a ver cómo los encuentras, mira a ver las técnicas de tinción. Es decir, que ha habido que comentarles un poco que vayan buscando este nuevo tipo de endometritis. Y luego hay veces que se encuentra un trasfondo bacteriano, incluso que los cultivos salen positivos, pero hay veces que no salen positivos. Es decir, exacto, que claro. endometritis no significa infección, significa inflamación, ¿no? Exacto. Luego la causa ya veremos cuál es. Uh-huh. Y eso lo ves en pacientes con ESURE puestos o con DIU de hace tiempo, incluso con pólipos, no es raro encontrar endometritis, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa muy, muy curiosa, y además yo a toda la gente que tengo por ahí rotando se lo comento, cuando tú haces una histeroscopia justo postmenstrual, con todavía manchado, tú ves un endometrio con una cantidad de micropólipos curiosa. Y si ese Uh-huh. paciente tú la vuelves a ver posteriormente, ya no lo tiene. Es decir, que tiene que haber algún factor irritativo que hace que se vea también esa imagen, ¿no? Yo algo que me ha llamado la atención, incluso muchas veces cuando lo vemos se lo comento y no te preocupes, esto se ve ahora, si se te repite de aquí a mes y medio, en otro momento del ciclo, no se verá. Y es así, ¿no? Entonces, ese hecho de inflamación irritativa relacionado con distintos factores, pasajero y temporal, también se ve. Perfecto. Quisiera cerrar un poquito esta charla que hemos abordado casi todas las patologías y yo les preguntaría a todos como expertos en el tema de reproducción, de infertilidad, que creo que los grandes cocos que tenemos en reproducción son pérdida repetida de la gestación, fallos de implantación y el tema en sí, infertilidad. Y yo les preguntaría a todos lo mismo. ¿La histeroscopía debería de formar parte del abordaje inicial de infertilidad? Y dos, ¿tiene que ir idealmente antes del primer FIV o tener que esperarnos a estos fallos de implantación? Sergio.
Bien, muchas gracias. A ver, yo creo que todo en el juego de la fertilidad hay 3 jugadores. Uno de ellos, evidentemente, es el embrión, que tenga buena calidad, que sea muy bonito, etcétera. Otro de ellos es la habitación donde va a crecer este embrión, o sea, la cavidad uterina, que tiene que tener una forma y un tamaño adecuado. Y el tercer jugador es el endometrio, que es toda aquella zona donde, donde está la intercomunicación entre el embrión y lo que sería el útero, la madre, para poder hacer una implantación y el mantenimiento de este embarazo. Yo creo que hoy en día, y lo estamos entendiendo cada vez más, es obligado dentro del estudio de fertilidad a hacer una ecografía 3D para valorar a este jugador, que es la cavidad uterina, y una histeroscopia para poder valorar el endometrio. Hemos hablado, perdón, hemos hablado aquí de patología endometrial que puede afectar y no hay ninguna otra forma de evaluar el endometrio que no sea mediante histeroscopia. Por lo tanto, en nuestro centro a todas las pacientes de fertilidad se les hace tanto una eco 3D como una histeroscopia para la valoración del endometrio. Armando, tú tienes una visión tanto institucional en el Hospital de la Mujer como a nivel privado. ¿A todas les ofreces histeroscopia de inicio de infertilidad o antes de pasarlas a una técnica reproductiva cuando te las refieren así? Y a todas. Yo creo que definitivamente hoy lo que dice Sergio y es una gran verdad. Hoy no tenemos por qué hacer más cosas ciegas. Si tienes la oportunidad antes de someter a una paciente a un proceso a una fertilización asistida o el proceso de hacer una histeroscopia previa, nos permite a nosotros poder evaluar la cavidad uterina, hacer el eco 3D nos va a permitir. Entonces yo creo que definitivamente hacer una histeroscopia es fundamental en todas aquellas pacientes que van a estudio de reproducción. Yo creo que el gran problema de la histeroscopía en los centros de fertilidad puede llegar a ser el hecho del costo. Primero, el costo. Y segundo, que no todos están familiarizados con una histeroscopía en consultorio. Cuando estás tan familiarizado con que en tu consulta puedes revisar a tu paciente, hacerle el eco 3D en la consulta desde la primera vez y en ese mismo momento poder evaluar la cavidad uterina, la información que almacenas de tu paciente para el manejo de su infertilidad, yo creo que es muchísima información que nos va a ayudar y nos va a permitir tener más éxito. Un pólipo que no viste en el ultrasonido, una malformación mulleriana, un útero dismórfico, no lo sé, pueden ser muchas cosas, sinequias. Entonces creo que de todas vale la pena. Nosotros aquí a toda la paciente que va a someterse a reproducción asistida o a cualquier cosa de infertilidad, se le hace histeroscopía en la consulta, en la primera consulta. Ok. Luis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio y con Armando. Imagino que con Julián lo que va a decir ahora también. Pero sí. el secreto es lo que ha dicho ahora Armando, ¿no? Es histeroscopia en consulta, en consultorio. Es decir, si estamos hablando de que una paciente de esta, para evaluarla, ahora tenemos que meterla en quirófano, la tenemos que dormir, ponerle anestesia. Ahí ya rompemos tanto el beneficio como a nivel económico ya no es viable. Pero hacerlo en consulta y a la vez que se hace la ecografía, se hace la histeroscopia o al revés, hace la histeroscopia y luego la ecografía, yo creo que es fundamental. Un tratamiento de reproducción, no sé cómo andará el precio allí, pero en España no es una cosa barata, ¿eh? Y además sucede un problema y es, normalmente estamos hablando de pacientes ya de una determinada edad, no estamos hablando de chicas de 18 años, precisamente. Estamos hablando de que supone un coste económico y emocional. Estamos hablando de que a veces hay pocas oportunidades, cuando nos metemos con 41, claro. Con óvulos propios ya vamos regular en cuanto a resultados, ¿no? No podemos estar perdiendo tiempo o pedir pruebas a posteriori después de 3 fallos de FIP. Decir, pues ahora te vamos a pedir una ecografía 3D y una histeroscopia, ¿no? Desde luego en unidades de reproducción que estén a nivel avanzado. Así claro. Que ecografía 3D e histeroscopia en consulta, yo creo que eso debe formar parte del estudio básico de hoy en día, de la reproducción de hoy en día, de la del siglo pasado no, pero la de hoy en día sí. Muy bien. Llegará, yo creo que llegará.
Sí, yo creo que estamos a nada de ese paso. Pues yo les quiero agradecer a todos. Creo que tratamos de abarcar los más importantes y pues les envío un saludo a España, a Morelia, a Toluca. Seguro ahora que presentemos el Congreso, todos estarán muy contentos porque creo que nos dieron todos los puntos de vista, los tips y factores súper importantes que no tenemos que, creo que, olvidar a la hora de abordar a las pacientes que acuden con nosotros con temas de infertilidad. ¿Quieren agregar algo más? Armando. Nada, Julián. animar a que se formen los que lo están escuchando en ecografía 3D y en histeroscopia. Y animarlos porque van a empezar a descubrir patología y van a empezar a correlacionar sus resultados con lo que están viendo, que yo creo que es la manera de la cual, o la manera con la que vamos a conseguir avanzar y conseguir todavía mejores resultados. Y sobre todo allí en México, que ahora tenéis este centro estupendo en Morelia para el tema de formación de histeroscopia, que lo tenéis muy fácil porque no hay ningún otro país en Latinoamérica que tenga un centro de estas características donde os podéis formar muy bien. Y yo le iba a decir a Armando que si no quiere allí tal, que se lo traiga para acá. Que aquí no hay problema, Armando, si quieres te lo trae. Felicidades, Armando, porque lograr esto que has logrado es mucha perseverancia. No, pues muchísimas gracias, Marlene, por la invitación. Muchas gracias al panel, Julián, Sergio, Luis, ¿sí? Por la oportunidad de platicar con ustedes. Pues a mí no me resta más que darte las gracias, invitarlos en septiembre al Congreso Mexicano de Endoscopía Ginecológica, que vamos a tener un taller de histeroscopía con pacientes en vivo, con Sergio, con Betoki, con Linda Bradley, con Tony Carugno, con Carlos Buitrago, con mucha gente muy importante del Global Community of Hysteroscopy. Estamos muy emocionados con eso. Es la primera vez que se hace en México, no sé en el mundo, Luis y Sergio, pero para nosotros en México es algo sin precedentes, ¿no? Entonces, de hecho ya estuvo Sergio hace 2 semanas con nosotros aquí en Morelia y lo hemos pasado bárbaro. Pues muchísimas gracias, Marlene, por la Confirmo. Gracias a todos, les mando un Muchas saludo gracias. y bueno, espero pronto los pueda ver personalmente. Muchas gracias. Saludos a todos, gracias, un abrazo, Julián. un abrazo. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Julián. Adiós a todos, Armando, muchas gracias, Marlene. bye.